Ahora sí, bien. Pues bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Laura Millán, trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, estoy en el proyecto Microstress Map, que es un proyecto de la Comunidad de Madrid, en la que colaboran otras universidades como la Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos y otras instituciones del CSIC como el CIEMAT. Voy a presentar pues, la estimación de las tensiones residuales microscópicas de una muestra cilíndrica de aluminio templado usando programación genética. Pues las secciones en las que se compone esta presentación tienen una pequeña introducción de por qué utilizamos este material, las muestras que hemos preparado para medirlas, las dos técnicas que hemos utilizado para obtener los datos, las medidas, cómo las hemos tratado y pues posteriormente la decisión de utilizar algoritmos genéticos para obtener una función con esas variables y la validación que vamos a hacer posteriormente, con unas conclusiones que hemos sacado iniciales. Entonces, bueno, ¿por qué elegimos una aleación de aluminio? Pues porque ofrece mucha versatilidad, tiene muchas propiedades, densidad, conductividad térmica, eléctrica, entonces se está extendiendo su utilización en comparación con otras aleaciones férreas y esto lo que permite es que al ser una aleación ligera, pues también permite ahorrar combustible y eso es bueno pues, para la industria aeroespacial y automovilística. Entonces, cuando realizamos el procesado de estos materiales, lo que nos encontramos es que se generan dentro del material unas tensiones residuales. Unas tensiones residuales que al finalizar el tratamiento termomecánico quedan retenidas dentro del material. Entonces, tenemos tensiones residuales macroscópicas, que son las que engloban todo el conjunto de la pieza metálica, y luego tenemos unas tensiones residuales microscópicas, que pueden ser de tipo 2, esto quiere decir que son a nivel microestructural, estos materiales se componen de una serie de granos que tienen distinta orientación, y entonces pues las tensiones se generan entre esos granos. Luego hay una tensión a nivel pues, más nanométrico, que quiere decir que es una tensión tipo 3 que se genera dentro del propio grano. Es decir, en los materiales metálicos tenemos una estructura en forma de red, los átomos se distribuyen en forma de red y entonces la distorsión de esa red es la que genera estas tensiones residuales tipo 3. Entonces, las tensiones residuales macroscópicas se han estudiado bastante a fondo con métodos de difracción, tenemos cálculos cuantificados y tal, pero las tensiones microscópicas solo se han estudiado a nivel de las tensiones tipo 2, es decir, las tensiones en conjunto de todos los granos, ¿no? Pero nosotros lo que queremos son las tensiones individuales de cada grano. Entonces, pues para ello hemos preparado varias muestras para utilizar en dos tipos de técnicas diferentes. Hemos elaborado una muestra cilíndrica que hemos extruido en la dirección axial, la composición con la composición que aparece pues, en el dibujito, ¿no? del cilindro. Entonces, esta muestra la hemos calentado. Bueno, primero la hemos extruido, con lo cual se le ha creado una microestructura a lo largo de la dirección axial. Entonces, para congelar esta microestructura, nosotros lo que hemos es calentarla para estabilizarla y luego la hemos templado para retener esas tensiones en su interior. Y es lo que representa pues, el cilindro con la curvatura azul, que representa la tensión macroscópica, y el perfil rojo representa las tensiones microscópicas. Entonces, como sabemos que este tratamiento no genera una microestructura homogénea, sino que
en el interior no vamos a tener la misma orientación de los granos y el mismo porcentaje de ellos que en el interior, o sea, ni en el interior que en el exterior. Entonces, pues nosotros tenemos que medir las posiciones a lo largo del diámetro de dicho cilindro. Pues para medir esas posiciones, para tomar medidas de esas posiciones, nosotros lo que hemos hecho ha sido tomar una pieza del interior, de la zona central, y hemos hecho diversos cortes para obtener 5 cubos en las distintas posiciones a lo largo del diámetro de la pieza. Una en el centro, otra 6 milímetros y otra 12 milímetros, tanto por una dirección como por la dirección radial como por la dirección tangencial. Entonces, como hemos dicho, esta estructura de los granos no va a ser la misma ni en el centro ni en el exterior. Va a variar la orientación y el porcentaje de los granos que vamos a tener debido al tratamiento térmico. Entonces, pues hemos realizado unas medidas de rayos X superficiales para comprobar que efectivamente es así. Entonces, podemos observar que en la zona central tenemos más porcentaje de granos orientados en la dirección 111 y, sin embargo, tenemos menos granos en la dirección 311, por ejemplo. Y, sin embargo, cuando nos vamos a la zona más exterior del cilindro, vemos que sucede lo contrario, se invierten esos valores. Entonces, la primera técnica que utilizamos para medir las tensiones es la difracción de neutrones. Esta técnica lo que hace es hacer incidir un haz sobre la muestra, en el interior de la muestra, es una radiación penetrante. Entonces, lo que hacen estos neutrones es chocar con la red metálica de átomos y dispersan, formando un ángulo que se conoce como ángulo de Bragg, y la DHKL que podemos ver en la fórmula se refiere a la distancia entre planos, porque como tenemos una red, pues van a haber familias de planos que tengan la misma orientación. Entonces, la distancia que haya entre estas familias de planos es la distancia interplanar, esa DHKL que observamos en la fórmula. Hacemos colocamos la muestra en 2 configuraciones distintas para poder medir dirección axial, dirección tangencial y dirección axial, radial y tangencial. Las medidas que hemos realizado pues, han sido en la posición central, a 3,5 milímetros, a 7 y a 10. Y como digo, en 2 configuraciones distintas para poder tener todas las direcciones de la muestra. El ejemplo, la figura 8 representa pues, un ejemplo de patrón de difracción que obtenemos con esta técnica. Se pueden observar las 4 orientaciones de los granos principales de las que hemos hablado, y la distancia, el eje X representa la distancia interplanar y pues el eje Y la intensidad con la que dispersa el haz de neutrones. Para medir las tensiones residuales, nosotros tenemos que tener un valor de referencia. Ese valor de referencia libre de tensiones lo calculamos utilizando la posición de equilibrio. La posición de equilibrio quiere decir el punto donde las tensiones en la muestra se hacen cero, en cualquier dirección, radial, axial y tangencial. Entonces, ese punto, en este caso, se situaría a 8,83 milímetros. Entonces, considerando que el aluminio forma una red metálica cúbica centrada en las caras, nosotros tenemos que calcular su lado, su parámetro de red, el parámetro de red que yo nombro como A0. Entonces, calculando ese A0 utilizando las fracciones en volumen que teníamos de las distintas posiciones y utilizando los valores de la distancia interplanar, axial, radial y tangencial de ese punto de equilibrio, y unas constantes elásticas que son la EHKL y la constante de Poisson,
nosotros obtenemos el parámetro de red libre de tensiones. Entonces, este parámetro de red es común para todos los planos. Nosotros luego después, utilizando la fórmula que viene aquí al lado de del cubito, pues podemos obtener las distancias interplanares de libres de tensiones de cada uno de los planos de los que hemos hablado, de los 111, los 200, los 220 y los 311. Entonces, teniendo la distancia interplanar libre de tensiones, que es la de cero que tenemos en la primera expresión, y teniendo los valores de la difracción de neutrones, de la técnica de difracción de neutrones, la DHKL en la posición y en la dirección que queremos medir, pues obtenemos la elongación, es decir, la diferencia entre el estado libre de tensiones y el estado tensionado. Entonces, con esto podemos obtener, utilizando de nuevo las constantes elásticas, la tensión total. Tensión total de todo el conjunto. Después, nosotros utilizando sirviéndonos de las fracciones en volumen de la muestra, obtenemos la tensión macroscópica, que como ya habíamos comentado es una tensión que ya está extendido su cálculo. Y de aquí obtenemos la tensión microscópica, pero de todo el conjunto, como decía, de los granos, no de cada grano individual. Entonces, lo que nosotros queremos es obtener pues, las tensiones de cada grano. Para eso tenemos que servirnos primero de la microestructura y para eso utilizamos la técnica de EBSD, Electron Backscattering Diffraction. Que esta técnica, a diferencia de la de neutrones, se basa en que hacemos incidir un haz de electrones sobre la superficie de la muestra. Esta no es una radiación penetrante, entonces lo que observamos son unos patrones de difracción que se conocen como líneas de Kikuchi y el dispositivo lo que hace es luego transformar esas líneas de Kikuchi en un mapa OIN. Los mapas OIN que hemos obtenido son los que se muestran aquí en la transparencia. Son los mapas de la posición axial central a 6 milímetros y a 12 milímetros. Como podemos comprobar, no son idénticas, hay más granos. El color corresponde a la orientación de cada uno de los granos. Entonces podemos ver que efectivamente en la zona central los granos 111, 200 principalmente son los que se dan en esta posición y sin embargo ya cuando nos acercamos a la zona exterior observamos que hay una inversión de esa orientación. Entonces, los EBSD no solamente nos dan los mapas OIN, podemos obtener un listado de granos con sus características, con las características de cada uno de ellos. Podemos obtener sus áreas, sus diámetros, los vecinos que pueden tener, las coordenadas X e Y de su centro de masa, su tamaño y su orientación. Entonces, observamos que aquí hay una larga lista que es de unos 2.300 granos únicamente en la cara axial del cubo central. Y entonces, pues decimos, uy, estos valores y estos parámetros se repiten a lo largo de todos los, o sea, se repiten para todos los granos. Entonces decimos, bueno, pues debe de existir un patrón de comportamiento entre ellos, un patrón de comportamiento mecánico de los granos. Por ello, lo que queremos hallar por algoritmos de programación genética es una función que relacione estos parámetros, el área, el diámetro y tal, y con ello obtener un valor de la tensión de ese grano. Para asumir esto,
lo que hacemos es decir, bueno, pues vamos a hacerlo primero con una orientación, la orientación 111, que dentro de esa lista de BSD se corresponde con 532 granos. Y vamos a cogerlos únicamente de la cara axial, del cubo central, la cara axial, y vamos a asumir que si estamos utilizando únicamente los granos 111, todos estos granos van a tener el mismo comportamiento mecánico, con lo cual todos los granos van a cumplir la misma función independientemente de su posición en la microestructura o independientemente de su posición a lo largo del diámetro de la muestra. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos un pico de difracción que hemos medido y estas tensiones que nos dé la función obtenida por programación genética debe de asociarse al valor en conjunto de todos los granos 111 en esa posición. O sea, si antes teníamos si obtenemos los valores individuales de cada uno de los granos, al hacer el sumatorio, este valor se debe corresponder o debe de estar pues prácticamente en torno a los 325 megapascales. Por otro lado, también sabemos que tenemos una distribución de intensidades, que es la que hemos visto en la transparencia anterior, en la cual teníamos en el eje Y intensidades del pico 111 y teníamos por otro lado distancia interplanar. Entonces, debido a que ese haz de neutrones incide sobre los átomos, sobre la red, nosotros podemos hacer como una relación de proporcionalidad entre la intensidad y el número de granos que difractan, de tal manera que podemos utilizar la distribución de intensidades como una distribución de granos, en la cual en los extremos solamente un grano podrá tener un valor de la distancia interplanar, pero sin embargo, pues en la zona central pues podrán haber más de un grano que tengan ese mismo valor. De tal manera que lo que vamos a hacer también, aparte de la función, de hallar la función por programación genética, también vamos a distribuir, a crear zonas a lo largo de ese pico, zonas en las que puede caber un grano o pueden caber más de un grano. Entonces, de tal manera que pues el algoritmo nos tendría que dar pues un individuo en el que nos dijeran, bueno, pues tu grano número tal te dejo en la zona menos 36. A ti, grano 266, te dejo en la posición 0 y tal. Entonces, problema con esto. Cuando se produzca el entrecruzamiento entre los individuos, no pueden haber zonas, como por ejemplo la zona menos 36, a la cual solamente le corresponde un grano, con más de un valor de la distancia interplanar. En la zona central, sin embargo, las zonas menos 2, menos 1, 0, tal, pueden haber más granos con el mismo valor de la distancia interplanar, pero las zonas de los extremos no. Entonces, pues siguiendo esa línea, pues no todos los hijos de este entrecruzamiento van a poder ser válidos. De tal manera que para evaluar esto, lo que tenemos que hacer es conseguir una distribución que sea lo más parecida posible de los granos al patrón óptimo, al perfil óptimo que se representa en la figura 14, con sus distancias interplanares y el número de granos correspondientes.
y para también evaluar la función y el valor que nos aporta la tensión de cada grano, tenemos que asociar la distancia interplanar que nos ha dado la distribución con, con el valor que de la tensión de ese grano que nos ha dado pues, la función. Y este valor tiene que cumplir un perfil lineal como el que observamos en la figura 15, eh, lo más parecido posible a esa función lineal. Entonces, conclusiones que sacamos por ahora, que el tratamiento termomecánico genera una microestructura formada por un número de granos de distinta orientación. Esta microestructura es importante para predecir las tensiones residuales microscópicas de los granos individuales. Luego, la microestructura, la tensión microscópica de cada grano se puede expresar por una función cuyas variables han sido medidas por EBSD, y podemos asumir que esa función es la misma para todos los granos de la misma orientación. Por otro lado, tenemos que buscar una expresión que sea correspondiente con la distribución de intensidades que hemos obtenido con difracción de neutrones, y para ello proponemos que esa expresión, obtener esa expresión por algoritmos de programación genética y obtener la distribución por un algoritmo genético. Y finalmente, pues esa función obtenida debe poder estimar la tensión residual microscópica de cada grano. Y eso es todo.